Muy bien, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Vamos a iniciar un nuevo teórico y en la clase de hoy vamos a ver a las micosis profundas sistémicas. Vamos a meternos un poquito en el mundo de los hongos. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño recordatorio, vamos a volver por unos instantes a segundo año, microbiología, y vamos a recordar un poquito de qué se trataba todo este tema de los hongos. En primer lugar, vamos a volver a recordar el concepto de micosis, toda enfermedad producida por hongos. Perfecto. Y vamos a hacer una clasificación bastante sencilla. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan la clasificación de las micosis, hay mucha discusión y mucho debate aún sobre clasificación. Todo el mundo de los hongos constantemente está reclasificándose, está en continuo debate, está en continua actualización. Por lo tanto, si ustedes buscan una clasificación de las micosis, van a encontrar también mucha disputa dependiendo del autor del paper o del libro que lean. Entonces, acá lo que tratamos de hacer desde la Cátedra de Salud Pública es hacerle una clasificación sencilla, bien simple y dirigida hacia a lo que a nosotros nos importa como médicos veterinarios y desde el punto de vista de salud pública. Entonces, es una clasificación que por ahí ustedes van a ver que puede o no coincidir con otras clasificaciones, pero que es la más sencilla y la que nos va a servir a nosotros para entender este tema. Entonces, con la clasificación, en primer lugar, vamos a clasificarla según el tejido que van a afectar estos hongos, y acá tenemos a las micosis cutáneas o superficiales, en donde se encuentran los dermatofitos, que es lo que van a ver, es el tema del práctico del día de hoy. Y por otro lado tenemos a las micosis profundas. Dentro de las micosis profundas vamos a tener a las micosis profundas subcutáneas o localizadas. Y por otro lado vamos a tener a las micosis que vamos a ver en la clase de hoy, que son las micosis profundas sistémicas. La otra clasificación es según la relación que va a existir entre el huésped y el hongo. Y acá tenemos a las micosis oportunistas, como por ejemplo la malacesiosis o la candidiasis, es decir, que son aquellas micosis o aquellos hongos que pueden estar normalmente en nuestro organismo o en el organismo de los animales, no producen ninguna patología hasta que pasa algo principalmente relacionado con lo que es nuestro sistema inmunitario, se rompe ese equilibrio huésped y hongo, y ese hongo que se encontraba normalmente en nuestro cuerpo se empieza a reproducir de forma acelerada y produce la patología. Por eso se denomina oportunistas. Y los patógenos primarios, que son aquellos hongos que cuando ingresan al organismo pueden producir directamente una patología, y donde tenemos dos ejemplos de hongos productores de micosis profundas sistémicas que vamos a ver en la clase de hoy. Otra clasificación es de acuerdo a su localización anatómica. Es decir, dependiendo del lugar donde afecta, va a recibir el nombre. Entonces tenemos, por ejemplo, la onicomicosis, en el caso de los hongos que afectan a las uñas, la otomicosis, a los que afectan el pabellón auricular, etc. Y luego, la última clasificación, que es de acuerdo a su agente etiológico, recibe el nombre de la micosis como aspergilosis, producida por el hongo Aspergillus, candidiasis por cándida, etc. ¿Vieron? Bien simple la clasificación, pero la que nos va a servir para entender el tema de las micosis. Entonces, el tema de la clase de hoy van a ser las micosis profundas sistémicas. Y acá vamos a tener también generalidades que nos va a ayudar a entender a todas las micosis profundas sistémicas que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, estas generalidades nos va a servir para todas las micosis profundas sistémicas, porque todas se comportan prácticamente de la misma manera, con lo cual es mucho más fácil estudiarlas.
todas van a ser producidas por hongos dimórficos. Y acá vamos a recordar también un poquito el concepto que veíamos en microbiología, los hongos dimórficos, que son aquellos hongos que tienen la capacidad de variar o de modificar su estructura dependiendo la temperatura a la cual se encuentren. Entonces vamos a tener que en el medio ambiente van a tener una forma, generalmente forma de moho, y en el interior del organismo, ya sea en el ser humano o el de los animales, van a tener otra forma, generalmente de levadura. Esta es una gran ventaja que tienen estos hongos dimórficos porque les asegura una mucha mayor supervivencia tanto en el medio ambiente como en el interior del organismo, y eso hace que también sean mucho más patógenos. Otra característica, que el reservorio de todas las micosis profundas sistémicas y de los hongos que producen estas micosis va a ser el suelo. Esto es importante, negrita, doble subrayado, mayúscula. Acá el reservorio de estas micosis profundas sistémicas va a ser el suelo. Estas micosis no son zoonosis. Van a ser consideradas enfermedades comunes. ¿Sí? Como veíamos anteriormente, entonces, las enfermedades comunes son aquellas en donde tanto el ser humano como los animales van a adquirir esa enfermedad a través de la misma fuente de infección. En este caso, tanto el ser humano como los animales van a adquirir a este hongo productor de micosis profundas sistémicas a través de su reservorio, que es el suelo. Bien, entonces, reservorio suelo, no son zoonosis, son consideradas enfermedades comunes. Comunes no porque sea común que se presenten, sino común porque tanto el ser humano como el animal adquiere el agente etiológico a través de una fuente común. La gravedad de estas micosis va a depender muchísimo de la inmunidad del huésped. Sí, eso lo vamos a ver a lo largo de todo este teórico. Por eso es que generalmente se producen muy pocos casos de estas micosis profundas sistémicas, porque la mayoría de los huéspedes, tanto seres humanos como animales, tienen un sistema inmune que son capaces de frenar a estos hongos. Entonces, los casos más graves se van a dar en el caso en que haya algún tipo de problema con el sistema inmunitario, principalmente la inmunosupresión. Entonces, es en esos casos en donde el organismo no puede parar al hongo, este se empieza a multiplicar, se empieza a diseminar, y es donde vemos las formas más graves de estas enfermedades. Todos los hongos van a ingresar por vía inhalatoria en un 99,99% de los casos, ¿sí? Entonces, vía inhalatoria ingresa por inhalación. Y algo que es muy importante desde el punto de vista epidemiológico es que se desconoce la incidencia real de estas micosis, y esto es a nivel mundial, no es algo que va a pasar en Argentina o en Latinoamérica. Es realmente bastante desconocida la epidemiología mundial de estas micosis profundas sistémicas. Principalmente porque, como decíamos antes, la mayoría de los casos son asintomáticos o los síntomas son inespecíficos. Tanto la persona como el animal cursa esa micosis sin darse cuenta, hay una resolución y acá no ha pasado nada. Y por otro lado, porque por más de que se presenten los casos más graves de estas micosis, la notificación no es obligatoria. Por lo tanto, los casos que se conocen son los reportados principalmente a través de papers científicos o a través de trabajos de investigación. Es por eso que lamentablemente se desconoce mucho de la epidemiología mundial de estas micosis profundas sistémicas. Vamos a comenzar en primer lugar con tal vez la más conocida de las micosis profundas sistémicas a nivel mundial. Si uno habla de micosis profunda y si les pregunta a alguien, bueno, decime un ejemplo de micosis profunda, y se te pasa por la cabeza histoplasmosis. ¿Sí? Es la más conocida y que generalmente se la relaciona o se la denomina como enfermedad de los murciélagos. También, dependiendo de la bibliografía, también van a encontrar como la enfermedad de las cuevas
o la enfermedad de los turistas. Siempre fue la más conocida, la estrella de todas las micosis profundas sistémicas, y es porque es la que se ha conocido desde tiempos más antiguos. Hay incluso reportes que la relacionan con el tiempo de los faraones egipcios. Inclusive parte de su historia se ha visto envuelta como en el misterio de la maldición de los faraones, como el de la tumba de Tutankamón, durante mucho tiempo. Si bien varios estudios también han como desplazado la histoplasmosis, pero sí se la ha relacionado desde tiempos bastante antiguos. Los primeros casos se empezaron a reportar en los principios del 1900. El primer caso fue reportado en Panamá, donde el científico Darling, un médico que también se caracterizó por estudiar a todas las enfermedades raras, por eso es que se vino a Centroamérica, porque obviamente Centroamérica, Latinoamérica es donde había y donde sigue habiendo las enfermedades más raras. Y es donde se reportó el primer caso de esta extraña enfermedad, y que sucedió en una persona que trabajaba en el Canal de Panamá. Era un constructor que estaba construyendo lo que sería, como lo que se le conoce hoy en día, el Canal del Panamá. Entonces tomó una muestra de esa enfermedad rara que había aparecido, y cuando la observa, vio a un microorganismo que le pareció un parásito, de una forma redondeada, ovoidea, que la veía como con un halo, como si fuera una cápsula que no se coloreaba, y como le pareció muy similar a la leishmania, pensó que también era un parásito, que era un protozoo, y que ese halo que no lo podía colorear era una cápsula, y por eso lo denominó Histoplasma capsulatum. Años después, cuando siguieron los estudios, se desplazó la idea de que era un parásito, se conoció luego que era una micosis, que ese halo no era una cápsula en sí, pero se siguió manteniendo el nombre de capsulatum. Hoy en día, esta es una de las micosis profundas de mayor importancia a nivel médico y que está teniendo muchísima relevancia desde el punto de vista social. Y esto sucede por varias razones. En primer lugar, porque es la micosis profunda que está más ampliamente distribuida, no solamente a nivel mundial, sino también si hablamos a nivel de continente americano. Es la que tiene la mayor zona endémica de todas. Por otro lado, se la considera una enfermedad marcadora de HIV. Bien, por eso es que también es una de las enfermedades más importantes desde el punto de vista de medicina humana. ¿Sí? Lo que se ha visto una relación muy cercana entre los casos más graves de HIV e histoplasmosis. Por otro lado, también se la ha relacionado o se le ha llamado también una enfermedad ocupacional porque se relaciona a todos los que son los trabajos de constructores o los que trabajan en cuevas o los mineros. Por eso también en ciertos lugares, principalmente el continente americano, se la llama una enfermedad ocupacional. También los casos se han incrementado muchísimo en el último tiempo, y esto se debe también a el aumento de casos de tanto de personas como de animales que sufren algún tipo de inmunosupresión. Entonces, como decíamos anteriormente, todas estas enfermedades están muy relacionadas con lo que es la respuesta inmunitaria. Si esa respuesta se ve disminuida, estas enfermedades tienen su momento de empezar a multiplicarse y a mostrar esa sintomatología que vamos a ver más adelante cuál es. Y es por eso que aumentan los casos o las razones de presentar que el sistema inmunitario presente algún tipo de inmunosupresión, y aumentan las probabilidades de la sintomatología de todas estas micosis.
Y por último, también, y lo que es muy importante desde el punto de vista de medicina veterinaria, se ha reportado una gran cantidad de casos en animales, o sea que los médicos veterinarios alrededor del mundo tienen que empezar a prestar mucha atención por los casos en animales, y especialmente animales domésticos. Están habiendo muchos casos de histoplasmosis. Si hablamos entonces del agente etiológico, bueno, habíamos visto entonces Histoplasma capsulatum, donde vamos a tener 3 variedades: Capsulatum, variedad Capsulatum, variedad Farciminosum y variedad Duboisii. Y acá vamos, y de cada micosis que vamos a ir viendo, vamos a poner mucho énfasis entonces en las características que va a tener que tener el reservorio. Entonces habíamos dicho que el reservorio de todas estas micosis profundas sistémicas va a ser el suelo. Ahora, cada micosis va a tener cierta predisposición o cierta afinidad por un tipo de suelo. Por eso es muy importante conocer qué suelos van a ser más predisponentes para que se desarrolle cada una de estas micosis. En este caso, ¿qué características va a tener que tener el reservorio, o sea, el suelo, para que Histoplasma capsulatum se pueda desarrollar? Tienen que ser suelos con alto contenido de nitrógeno y fosfatos. Por eso se le relaciona a histoplasma con palomas principalmente y con murciélagos, porque la acumulación de excretas de estos animales va a favorecer o va a ser el hábitat ideal para que Histoplasma capsulatum se pueda multiplicar y pueda permanecer durante mucho tiempo. pH entre 5 a 10, y a las características del reservorio se le va a sumar características ambientales como oscuridad y una alta humedad. Por eso los lugares donde va a permanecer y donde va a sobrevivir Histoplasma capsulatum van a ser lugares como por ejemplo cuevas, construcciones antiguas como iglesias, monumentos antiguos, también casas abandonadas, o también lugares como pueden ser altillos o depósitos o sótanos que se mantengan cerrados durante mucho tiempo, que estén oscuros, húmedos y que estén habitados por murciélagos o por palomas. Si hablamos de la distribución, entonces Histoplasma es la micosis profunda sistémica que está más distribuida a nivel del mundo. La variedad Capsulatum es endémica de América y también se encuentra en algunas zonas de África, Asia y Europa. La variedad Duboisii solo se encuentra en África, y la variedad Farciminosum solo ha sido, hasta ahora, actualmente, solo ha sido descripta como patógeno de caballos y mulas en algunas zonas de Europa, África y Asia. Si vamos a la zona endémica en Argentina, en nuestro país, que es lo que nos importa más, está relacionado a la zona de la Pampa húmeda, Buenos Aires, Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe, sureste de Córdoba y este de La Pampa. También se han notificado algunos casos esporádicos fuera de esta zona endémica, principalmente en Tucumán y también en la provincia del Chaco. Con respecto a la patogenia, ¿cómo se va a producir esta infección? Entonces, la infección por este hongo, por Histoplasma capsulatum, es el resultado de la inhalación de los microconidios y fragmentos cortos de hifas. Ahora, conidios, hifas, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hacer de vuelta un pequeño recordatorio, vamos a volver a microbiología para poder entender cómo va a ser la patogenia de esta micosis y de las otras micosis que prácticamente se van a comportar de la misma manera. Entonces, cuando estamos hablando de hifas, cuando estamos hablando de conidios, ¿de qué miércoles estamos hablando? Imagínense, entonces, que en el medio ambiente, en esas cuevas, en esos altillos, en esos depósitos, Histoplasma capsulatum va a estar en su forma de moho. ¿Sí? En su forma micelial de moho. El moho, ¿se acuerdan? Que era, imagínense, como una pelucita, que en el caso de Histoplasma capsulatum va a tener un color blanquecino, amarillento, pero prácticamente blanco. Bien, entonces las hifas, imagínense como tallitos que se van a ir cortando
esos pedacitos, detallitos que van a ser los conidios, son los que se van a aerolizar, van a estar en ese ambiente cerrado, húmedo, y cuando ingresa el ser humano o los animales y hace una remoción de ese suelo, esos conidios y esos pedacitos de hifa que se fueron cortando, que es la forma en que el hongo se reproduce en el medio ambiente, van a entrar a través de las vías respiratorias y a través de la inhalación. Entonces, lo que va a inhalar el ser humano o el animal van a ser esas conidias, que es la forma de reproducción del hongo, o esos pedacitos de hifa. Como son tan chiquitos, van a llegar rápidamente a lo que son los pulmones. ¿Y a dónde van a ir? Al intersticio alveolar, donde van a ser fagocitados por los macrófagos. Es la primera línea de defensa de nuestro sistema inmunitario. Son los que van a ir los macrófagos van a ir y van a fagocitar a esos conidios o esos pedacitos de hifa. Entonces se va a producir una pequeña reacción inflamatoria, una neumonitis. Ojo, no confundir con neumonía. Y acá vamos de microbiología, saltamos a patología general. Neumonitis es la inflamación del intersticio alveolar, porque es ahí donde se van a ir estas conidias o estos pedacitos de hifa, y es ahí donde se va a producir la fagocitosis por los macrófagos. Entonces se va a producir una neumonitis. ¿Y qué va a pasar después? Normalmente no pasa nada más, queda ahí. O sea, nuestro sistema inmunitario, nuestros macrófagos, nuestros soldados limitan el proceso infeccioso. Entonces, hasta acá no pasás, te quedás acá, hongo, te voy a comer y acá se quedó todo. Ahora, si nuestro sistema inmunitario no está funcionando bien, nuestros macrófagos están viendo disminuida su capacidad de fagocitosis, este hongo, que ahora ya cambió su forma, porque en el interior del organismo, acordémonos que va a tomar su forma de levadura, se va a empezar a diseminar. Nadie lo puede parar, acá nadie no me para, me voy a empezar a ir por todos lados. Y acá es donde se va a empezar a diseminar, tanto por vía hematófaga o por vía linfática, que es cuando vamos a ver las sintomatologías más graves de histoplasmosis. ¿Y qué vamos a ver? Y si la infección inicial la vamos a tener en el pulmón y el sistema inmunitario, nuestros macrófagos no lo pueden parar, vamos a empezar a tener alteraciones de tipo respiratorias, muchas veces neumonía, y luego cuando se produce esa diseminación es cuando vamos a tener también las alteraciones en otros órganos, principalmente donde se va a diseminar es médula ósea, hígado, vaso, y en los casos más graves vamos a tener lesiones en piel. Es por eso que en cualquiera de estas micosis profundas sistémicas, cuando tenemos manifestaciones cutáneas, se la relaciona ya a los casos más graves, más avanzados de las enfermedades, y donde generalmente el pronóstico ya va siendo muy malo. Porque si llega a las manifestaciones cutáneas es porque algo está pasando con nuestro sistema inmune. Y es en los casos donde generalmente el desenlace es fatal, o sea, lleva a la muerte tanto de la persona como del animal. Y es por eso también que los médicos de humanos, cuando ven alteraciones de la función respiratoria, principalmente neumonía, y cuando empiezan a ver estas manifestaciones cutáneas, lo primero que hace es pedir una prueba de HIV. Por eso es lo que nombrábamos en un principio, a esta histoplasmosis se la utiliza como una marcadora de esta enfermedad viral. ¿Qué va a pasar en los animales? Pasa exactamente lo mismo que en el ser humano. Vamos a tener una infección en un principio respiratoria. Si el sistema inmune responde de una manera correcta, queda ahí. Si hay algún tipo de problema de inmunosupresión, es cuando se va produciendo la diseminación, y en donde también vamos a tener estas manifestaciones cutáneas. Y ojo, que es bastante
bastante común, y si ustedes se ponen a buscar en buscadores científicos como el Google Scholar, van a encontrar muchos reportes en Argentina de histoplasmosis, principalmente en perros y gatos, que son los que llegan a la clínica. Y donde se ven este tipo de lesiones cutáneas en donde uno ve y lo que menos va a pensar es en un histoplasma o en una histoplasmosis, que es lo que pasa muchas veces en medicina veterinaria cuando hablamos de estas micosis profundas sistémicas. En lo que menos va a pensar el profesional veterinario es en un hongo y menos en unas micosis profundas. Entonces, generalmente se llega al diagnóstico cuando se ha probado absolutamente todo lo demás y ha fallado, y cuando se empiezan a hacer estas biopsias porque ya no queda ninguna otra cosa más que hacer y se empieza o se ve esto. Esto es un raspado de lesión cutánea. Fíjense que en Giemsa, o sea, es una coloración que cualquier profesional veterinario en su clínica lo puede tener. El Giemsa es una de las más usadas, un raspado de una lesión cutánea, y donde vamos a ver, estos son macrófagos que están llenos porque estuvieron comiendo algo. ¿Y qué estuvieron comiendo? Histoplasma. Entonces, todas esas pequeñas estructuras que nosotros vemos en el interior son las levaduras de Histoplasma capsulatum. Si ustedes le muestran o vemos esto, lo primero que vamos a pensar es leishmania. Y sí, porque nos va a pasar lo mismo que a ese primer investigador en el canal de Panamá. O sea, es muy parecido a leishmania, por eso que también se necesita un buen ojo de práctica para poder decir, no, esto no es leishmania, chamigo, esto es histoplasma, porque si vemos también estas lesiones cutáneas, y sí, nos va a llevar, y más en nuestra región, nos va a llevar para una lesión parasitaria producida por el protozoo leishmania, y nunca vamos a pensar que es una micosis producida por Histoplasma capsulatum. Bien, entonces generalmente se llega al diagnóstico en medicina veterinaria cuando todo lo otro ha fallado. Generalmente, y si se manda a un laboratorio en donde el profesional tiene una buena visión, cuando ve este tipo de lesiones y puede diferenciar entre lo que es una leishmania y lo que es un histoplasma capsulato. Entonces ya se puede llegar a hacer el diagnóstico y se puede iniciar el tratamiento en este lugar. En algunos casos, lo que se puede hacer también es tratar de conseguir la forma micelial, o sea, volver a transformar esa levadura en un moho y lograr esta fase micelial de Histoplasma capsulatum, que es lo que nos ayuda a la identificación, lo que nos termina de cerrar el diagnóstico. En medicina humana, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y bueno, también se hace de la misma manera que veíamos anteriormente. También se utiliza mucho lo que es la reacción intradérmica con histoplasmina, lo que nos permite discernir si esa persona ha estado en contacto o no con Histoplasma capsulatum, que es mucho más frecuente de lo que uno puede llegar a pensar. Se hace la toma de muestra o de esputo, una muestra, un lavado bronquioalveolar, en donde lo que se llega o lo que se busca es ver a esa levadura de histoplasma, y en laboratorios especializados se busca lo que es la fase micelial. Ahora, ojo con lo que es la fase micelial, y esto es lo mismo cuando se habla en todas las micosis profundas sistémicas. No todos los laboratorios están capacitados o están armados para poder llegar a la producción, o trabajar con la fase micelial de estos hongos productores de micosis profundas sistémicas. Es muy peligroso. Todos estos hongos están considerados como grupo de riesgo 3, microorganismo de grupo de riesgo 3. Recordamos que hay 4 grupos de riesgo, de los cuales uno son los microorganismos menos dañinos, podríamos decir, o menos patógenos, y los 4 tenemos microorganismos como por ejemplo el virus del ébola. Bueno, los hongos productores de micosis profundas sistémicas están considerados grupo de riesgo 3. Por lo tanto, los laboratorios que trabajan o que quieren trabajar con la fase micelial del hongo, o sea, con el moho, tienen que tener todas las normas de bioseguridad y trabajar con técnicos que realmente sepan manejar a este hongo, porque en la forma micelial es la forma infectante.
Entonces, si se maneja de cualquier manera, se puede llegar a tener una infección generalizada de todo el personal del laboratorio que esté trabajando en ese momento. Es por eso también que el cultivo, si se quiere lograr el cultivo micelial del moho, se trabaja con tubos, ni siquiera se trabaja con placas de Petri. Porque manejar al abrir una placa de Petri, ahí tenemos millones y millones de conidios y pedacitos de hifa en el ambiente, con el cual es muchísimo más peligroso. El tamaño de apertura de un tubito es mucho menor y es por eso que siempre se trabaja, o siempre que ustedes van a buscar imágenes de fase micelial de estas micosis profundas, van a encontrar imágenes de cultivo en tubos, que es mucho más seguro. Bueno, vamos a seguir con la siguiente enfermedad, que es la coccidioidomicosis. Y acá, antes de entrar en lo que es el hongo o el estudio de la micosis en sí, vamos a hacer como un pequeño relato de lo que fue el descubrimiento, porque acá el descubrimiento o el primer reporte del caso a nivel mundial fue por un argentino. Entonces, como es un argentino, vamos a darle la importancia que se necesita, porque necesitamos conocer más lo que hicieron nuestros investigadores a lo largo de la historia, o el papel que tuvieron nuestros investigadores argentinos en enfermedades que son tan importantes. En este caso vamos a trasladarnos a 1892, donde este señor, con este bigotito, les aseguro que nunca se van a olvidar del doctor médico argentino Alejandro Posadas, dueño de este bigotito tan particular, que en el año 1892 documentó el primer caso mundial de coccidioidomicosis en un paciente argentino. ¿Qué pasó o cómo fue la historia de este descubrimiento? Bueno, en ese momento en que hizo el descubrimiento, Alejandro Posadas era simplemente Alejandro Posadas, ni siquiera era médico, o sea, era estudiante de medicina, un estudiante de medicina que le gustaba mucho la investigación y trabajaba con el doctor Roberto Wernicke en lo que era en la cátedra de patología y microbiología, en donde recibían generalmente casos raros. Si hay un caso raro, y mandale a Wernicke y Posadas, que a ellos les gusta todos esos casos raros y les gusta investigar. Entonces llegó el caso de este señor, Domingo Escurra, que era un soldado que había sido mandado a vigilar la frontera de Chaco. Imagínense en ese tiempo de guerras bastante frecuentes, entonces habían muchos soldados que se mandaban en esas zonas fronterizas y pasaban mucho tiempo en ese lugar. Bueno, este señor, Domingo Escurra, este soldado, estuvo viviendo un año ahí, y antes de que pase el primer año empezó a tener estas manifestaciones que comenzaron como verrugas en distintas partes del cuerpo y empezaron a crecer de una manera impresionante. Fíjense cómo es la deformación de la cara, y luego empezó a agarrar partes de su espalda, donde empezó también a crecer de manera impresionante. Y de empezar a parecerse a verrugas, luego empezaron a aparecer lesiones tumorales y se pensó que era un tumor. Entonces se lo manda a Buenos Aires a este soldado y termina en las manos de Posadas, de nuestro Alejandro. Entonces empezó a, por supuesto, sacarle muestras y empezaba a ver, bueno, qué podía llegar a ser, porque todos decían que era tumor, una lesión tumoral. Sí, una lesión tumoral, pero ¿qué estaba originando esa lesión tumoral? Recordemos que cuando se habla de lesión tumoral, no estamos hablando exclusivamente de una lesión tumoral por cáncer neoplásica, de origen neoplásico. Cuando estamos hablando de una lesión tumoral, ese tumor, ese bulto, puede ser producto de un montón de agentes etiológicos. Entonces lo que querían saber era esa lesión tumoral, bueno, el origen de qué era, qué podía ser.
Cuando nuestro amigo Alejandro empieza a hacer los cortes y empieza a ver en esos primeros microscopios. Acuérdense que estábamos en Argentina y si bien estábamos en Buenos Aires, todo era bastante poco tecnológico, podríamos decir. Entonces, ¿qué es lo que veía de esos cortes? Veía como una especie de granuloma. Entonces decía, granuloma. Y en ese tiempo y hasta ahora uno dice granuloma y piensa en tuberculosis. Y en ese tiempo también, en donde la tuberculosis era mucho más común. Y lo que más todavía le hacía sospechar o hacían sospechar a todos de tuberculosis era cuando veía los cortes de ese granuloma y veía también como una necrosis gaseosa central, rodeado con células gigantes multinucleadas, células epiteloides y toda una periferia de células mononucleares linfocitarias, o sea, un típico granuloma de tuberculosis. Pero algo había diferente, o sea, en la necrosis gaseosa central, lo que veía nuestro amigo Alejandro era como unos quistes que no aparecían en la tuberculosis. A esos quistes él los llamó sorospermias. Y ahí empezó a ver que había algo raro. Como en ese tiempo todavía no había las hermosas fotografías que uno puede llegar a sacar hoy en día con un microscopio, ¿qué es lo que hacía Alejandro? Alejandro dibujaba. Si ustedes buscan también en Google van a encontrar los hermosos dibujos de Posadas en donde se puede ver absolutamente con detalle cómo él veía y cómo fue haciendo dibujos de cada uno de los cortes de estas biopsias que fue extrayendo de las muestras de Domingo Ezcurra. O sea, Alejandro no solamente era un muy buen investigador, sino también era un excelente artista, un excelente dibujante. Estos dibujos son todos hechos a lápiz y luego a tinta y se pueden encontrar en internet todos los dibujos, no solamente de estos casos, sino de todos los casos que atendió Alejandro después, ya convertido en el doctor Posadas, pero es realmente extraordinario la calidad de dibujo y lo que permitió también que fuera mucho mejor conocida esta enfermedad, porque el detalle de dibujo que tenía permitió también que se pueda entender mucho mejor qué era lo que estaba pasando adentro del cuerpo de Domingo Ezcurra. Lamentablemente, la enfermedad en este soldado fue avanzando tanto que finalmente murió. Ya se trató de hacer todo lo posible. Recordemos que no se sabía qué era lo que le estaba pasando. Lo único que sabían era que todas estas granulomas se estaban extendiendo. Se lo sacaban quirúrgicamente, volvían a aparecer. Finalmente, Domingo Ezcurra muere y cuando Alejandro hace la necropsia, se da cuenta que los mismos granulomas y las mismas lesiones que ellos veían externamente en la piel también tenían los órganos en el interior. O sea, lo que no sabían y lo que nosotros sabemos ahora, que era una micosis, estaba profundamente extendida en todo el cuerpo. Lo que hizo entonces Alejandro junto con su tutor Roberto Guernicke, el doctor Roberto Guernicke, sacaron muestras tanto de estas biopsias de piel como de las biopsias que posteriormente pudo obtener y con ese macerado inoculó a 2 cobayos por vía subcutánea. Y finalmente, después, transcurrido un corto tiempo, estos cobayos desarrollaron las mismas lesiones que había tenido Domingo Ezcurra. De esta manera, lo que logró Alejandro es cumplir la primera regla de Koch o los primeros postulados de Koch y demuestra la naturaleza infecciosa de esta enfermedad. Posteriormente, lo que quisieron hacer, porque empezaban a sospechar que era una micosis, ¿sí? Tanto él como su maestro dijeron, esto parasitario no es, esto bacteriano no es, y esto tiene que ser, y si no nos queda otra, porque en ese entonces de los virus ni hablemos, y nos quedaban los hongos.
Lamentablemente, luego de tratar de obtener el cultivo, tratar de cultivar, en ese tiempo con los medios de cultivo, que inicialmente, recuerden, en micología estaban en sus principios, ni siquiera en sus principios, lo único que le crecía era hongos miceliales blancos, ¿sí? No podía lograr el crecimiento de ese agente etiológico tan misterioso. Por lo tanto, al ver que no podía lograr ese cultivo, dejó como abandonado porque quedó frenada ahí su investigación, lamentablemente. Posteriormente, Alejandro se recibe de médico, se convierte en el doctor Posadas y al año siguiente presenta su tesis de doctorado en donde utiliza el caso de Domingo Ezcurra. Posteriormente, también para ver lo grandiosa que fue la carrera del doctor Alejandro Posadas, fue el primer argentino que hizo una película, así como ustedes lo escuchan. La primera película argentina de la historia fue realizada por el doctor Alejandro Posadas, que fue una operación de un quiste de pulmón. Sí, era médico, o sea, tenía que estar relacionado con eso. También hizo muchísimas investigaciones, muchísimas contribuciones al país de muchas enfermedades raras o complejas, porque era un investigador muy curioso. Lamentablemente, se adquiere tuberculosis, eso hace que se vaya a Europa para tratar de curarse. Cuando vuelve de uno de esos viajes a Europa, se trae con él el primer equipo de rayos X del país y lamentablemente muere luego de tuberculosis a la edad de 31 años. O sea, 31 años, y con 31 años hizo esas enormes contribuciones, y es por eso que quería hacerles ese pequeño relatito de lo que fue Alejandro Posadas, porque fue uno de los grandes médicos y muchas veces desconocidos médicos argentinos que tuvimos y que realmente marcaron historia e hicieron historia. Como deben saber, él tiene varios hospitales alrededor con su nombre, que llevan su nombre. Uno de los más grandes es el Hospital Posadas en Buenos Aires, que es un hospital de enfermedades complejas, todas las enfermedades raras y que son difíciles de tratar, se los mandan ahí, porque es como fue él. Él siempre fue un investigador de las cosas raras, le gustaba llegar hasta lo último. Entonces, en su honor, el Hospital Posadas, que es un hospital uno de los hospitales de más alta complejidad del país, lleva su nombre. Muy bien, volvamos a nuestro teórico, que son los hongos. Vamos a ver a ese hongo tan raro que tuvo desvelo muchísimos años al doctor Posadas. El agente etiológico es Coccidioides. Coccidioides, y que durante mucho tiempo únicamente se reconoció una especie, Coccidioides inmitis. En el 2002, fíjense, 2002, hace no mucho tiempo, a través de estudios moleculares, se dieron cuenta los investigadores que todos los casos que ocurrían en América Latina eran producidas por otra especie de coccidioides muy parecidos, pero gracias a estudios moleculares se pudo determinar que era otra especie. Entonces se decidió ponerles, y cómo no, ponerles Coccidioides posadasi en honor a Alejandro Posadas. ¿Qué características va a tener este reservorio? O sea, ¿qué características va a tener el suelo? Fíjense lo diferente que es las características de este suelo para que el coccidioides se pueda sobrevivir y pueda mantenerse, y lo diferente que es lo que veíamos anteriormente. En este caso, a coccidioides le gusta los suelos arcillosos, semidesérticos, le gusta el sol, que le pegue de una, que le pegue fuerte, le gusta mucho el sol, le gusta mucho el calor, le gusta el suelo seco, y a esto nuevamente se juntan con condiciones ambientales como puede ser mucho viento y vegetación xerófila, que es característica de estos suelos semidesérticos. Por eso los casos de coccidioides, coccidioidomicosis, generalmente están relacionados a veranos muy calurosos o épocas de sequía
que luego sigue con mucha lluvia y esa lluvia lo que hace es trasladar a el agente etiológico que estaba en ese suelo árido. Con respecto a su distribución, es una micosis exclusiva de las Américas y en Argentina se extiende en las áreas centrales áridas, parte de las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y La Pampa. Con respecto a lo que es el ciclo de vida o cómo va a vivir este coccidioides tanto en el medio ambiente como en el interior del organismo. Bueno, en el medio ambiente va a tener su ciclo saprofítico, va a estar en forma de moho y donde va a tener, fíjense, esto era lo que decíamos, los tallitos. Este es el micelio. ¿Sí? El micelio es un conjunto de hifa, cada una de estas es una hifa y esto se va a romper, ¿sí? Se va a tabicar y va a formar las artroesporas. ¿Sí? Esporas, que es la forma de reproducción del hongo en el medio ambiente. Estas esporas se van a liberar y cada una de estas artroesporas va a volver a formar un micelio. ¿Sí? Esto pasa en el medio ambiente y de esta manera, con el viento, por eso es muy característico de zonas ventosas, cada una de estas artroesporitas con el viento, libre soy, va a extenderse y va a volver a formar un micelio y un moho. Esto se va a continuar indefinidamente hasta que llega un hospedador, una persona o un animal, inhala estas artroesporas y ahí cambia, se inicia la transformación, se convierte en levadura y ¿qué va a pasar? Va a formar una eférula. Esta eférula va a volver a formar en su interior las endoesporas, que la endoespora es la forma de reproducción que va a tener el hongo, pero en el interior del organismo. Cada una de estas pelotitas, luego va a llegar un momento que esta eférula se va a romper, porque esto se va a seguir reproduciendo, multiplicando, se van hinchando, llega un momento que rompe y cada una de estas endosporas va a volver a formar una eférula. ¿Sí? Esto es lo que pasa entonces en el interior del organismo. Y es por eso que si tenemos que hablar de la peligrosidad de las micosis profundas sistémicas, y podríamos decir que la coccidioidomicosis es la más peligrosa. Por un lado, porque las artroesporas, es decir, las esporas que se formaban en el micelio, en el medio ambiente, tienen características que las hacen muy resistentes y tanto en el medio ambiente para soportar ese calor, esa falta de humedad, para ser dispersadas por el viento, y también una vez que se inhalan, tienen una gran protección que les hace hacer frente al sistema inmunitario del huésped. Todo eso por su pared exterior hidrofóbica. Y por otro lado, las endosporas, y la forma de reproducción en el interior del organismo, por un lado, por cada una de esas férulas, ustedes ya vieron la cantidad de endosporas que se producen y que cada una de estas endosporas va a volver a formar una nueva férula con miles de endosporas en su interior. Y estas férulas también van a estar rodeadas por una sustancia que les va a servir de protección contra la fagocitosis, con las defensas del huésped. Entonces, tanto en su forma de artroespora como de endoespora y de férula, son muy resistentes y le hacen frente al sistema inmunitario del huésped. Y no es necesaria una exposición prolongada a la gente para adquirir la infección. Y no, porque inhalamos una sola artroespora y esa artroespora se va a volver a formar, se forma una férula y dentro de esa férula miles de endosporas en su interior. ¿Sí? Es por eso que no se necesita tampoco una gran inhalación de una gran cantidad de artroesporas para poder producir la infección. Tanto los seres humanos, las personas como los animales que viven en las zonas endémicas, obviamente están ampliamente en contacto con lo que es esta micosis. Y se ha visto que un gran porcentaje de los habitantes de zonas endémicas han sido expuestos a estos hongos.
¿Sí? Eso se ha sabido por estudios de investigación, por reacciones serológicas o por, así como se utilizaba la histoplasmina, reacciones subcutáneas, o sea, intradérmicas, mejor dicho, no subcutáneas, intradérmicas, con coccidioidomicina en este caso. Y por eso imagínense, gente o animal viviendo en ese lugar, en las épocas de mucho calor y de viento, de mucho polvo en el ambiente, obviamente se va a producir la inhalación de estos artroconidios. Es por eso que toda la gente, las personas o los animales que viven en esa zona endémica, tarde o temprano entran en contacto con este hongo. Sin embargo, como la mayoría de ellos, el sistema inmunitario le funciona de manera correcta, tienen o cursan de manera asintomática y nunca se dan cuenta que estuvieron o que tuvieron el hongo en su interior. Nuevamente, cuando los problemas ocurren, cuando el sistema inmunitario falla, hay algún tipo de inmunosupresión. Y volvemos a lo mismo que veíamos en histoplasmosis. Si uno pone una foto tanto de una persona o de un animal con lesiones de una micosis profunda sistémica, y prácticamente todas se parecen mucho. O sea, no hay nada que me pueda llegar a decir, esto es esta micosis profunda sistémicas. Sintomatología respiratoria, una gran diseminación en el interior del cuerpo, lesiones cutáneas cuando ya la micosis se ha propagado, se ha diseminado nuevamente, presencia de lesiones cutáneas ya me está dando un pronóstico muy malo. Y en animales también se pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando se hacen las tomas de biopsia en las lesiones cutáneas y vemos, fíjense, estas esférulas con la gran cantidad de endosporas en su interior. Generalmente es bastante sencillo aquel técnico o aquel profesional que tenga más o menos un ojo hecho con estas micosis, es bastante sencillo el diagnóstico porque el tamaño de las esférulas es bastante grande y es bastante característica la forma de la levadura, por lo cual no está esa confusión que veíamos en histoplasma anteriormente de que estoy viendo histoplasma o estoy viendo leishmania. En este caso la levadura es bastante característica, por lo tanto es muy sencillo el diagnóstico. Bueno, y acá vamos a hablar muy poquito de esta blastomicosis, porque en sí es una micosis que no la tenemos en Latinoamérica, pero también es necesario conocerla, por lo menos conocer lo básico. También se la conoce como blastomicosis norteamericana, enfermedad de Chicago, enfermedad de Gilchrist, que fue el primer investigador que hizo el reporte, producida por Blastomyces dermatitidis, y su reservorio, fíjense que son los suelos arenosos, pero suelos arenosos cerca de agua, o sea, cerca de lo que van a ser ríos, lagunas, lagos, es donde se van a encontrar la forma micelial, fíjense nuevamente, algodoncito blanco, y donde va a estar las esporas infectantes que van a ingresar por inhalación. Si bien también tienen distribución mundial, las zonas endémicas se producen en América del Norte, principalmente en Estados Unidos y en Canadá, donde en ambos países es una micosis endémica y donde se sabe perfectamente los lugares en donde se encuentra donde están los reservorios, esas zonas arenosas cerca de ríos, en donde hay desarrollo de esta micosis. Nuevamente ingresan por inhalación, sintomatología respiratoria, prácticamente todo lo mismo que vimos hasta ahora. Bueno, y ahora sí pasamos a otra que sí nos interesa, la paracoccidioidomicosis o también llamada blastomicosis sudamericana. Es exclusiva de América Latina, ¿sí? Es una muy importante. El primer reporte fue hecho en principios de 1900 por el doctor Lutz en Brasil.
Y si bien es una micosis que la conocemos o hay reportes de hace más de 100 años, es de todas las micosis profundas sistémicas la más misteriosa, la que menos se conoce. De todo el rompecabezas que es esta micosis, y faltan muchas piezas. Y esto es la principal problemática que tiene esta micosis, que es que hay mucho desconocimiento de su epidemiología. El primer reporte, entonces habíamos dicho que fue en Brasil, por lo tanto, la denominaron Paracoccidioides brasiliensis. ¿Y por qué para? Porque vieron que se parecía la levadura, la forma de la levadura, se parecía bastante a coccidioides, pero no tanto. Entonces le pusieron para. Parecido, pero no es igual. Y acá podemos ver que la forma de la levadura también es bastante característica, por eso es una de las más fáciles de diagnosticar, porque se parece a una rueda de timón. Sí, rueda de timón, de un timón, los timones de los barcos antes, ahora creo que ya no ni utilizan timón, pero si ustedes buscan una imagen de lo que es el timón de un barco y van a encontrar que se parece mucho, ¿sí? Utilicemos un poquito la imaginación, pero la forma de levadura de Paracoccidioides se parece muchísimo a un timón porque la gemación de las otras levaduras hijas se va a producir alrededor de la levadura madre. Ya no es como coccidioides que va a estar adentro, por eso es parecido, pero no es igual. En este caso van a gemar todo alrededor y esto es lo que hace que tenga esa tan particular morfología. Posteriormente aparecieron, ¿sí?, con otros estudios también moleculares en otras partes de Latinoamérica, las otras especies de Paracoccidioides. Entonces, hoy en día sabemos que no solamente es brasiliensis, sino también tenemos otras especies dependiendo de el país donde se produzcan los casos. Ahora, ¿qué es lo que se desconoce de Paracoccidioides? Se desconoce el hábitat exacto, ¿sí? Habíamos hablado de los reservorios, de las otras micosis profundas que se conoce perfectamente. Y bueno, el problema en este caso es que no se sabe exactamente dónde sería el hábitat en donde vive Paracoccidioides en el medio ambiente. Se sabe que todas las personas que han tenido esta micosis, la mayoría de ellas estuvieron relacionadas a, por ejemplo, cultivos de algodón, café, yerba mate, té, caña de azúcar o personas que trabajan en los bananeros. Por eso es que los investigadores la relacionan con suelos húmedos, o sea, suelos ricos, humosos, fértiles, o sea, suelos relacionados a diferentes tipos de cultivos. Por eso es que las personas que trabajan en estos cultivos son las que se encuentran mayormente expuestas a esta micosis. Pero también se han encontrado esta micosis en otros tipos, en otros animales o en lugares tan remotos como por ejemplo heces de pingüinos de la Antártida. O sea, ¿cómo llegó la micosis ahí? Vaya uno a saber. Se ha aislado esta micosis en muchos armadillos, principalmente en armadillos de 9 bandas. Por eso hay una teoría bastante fuerte de que el armadillo podría llegar a jugar un rol muy importante en la cadena epidemiológica de esta micosis. No se atreven todavía a darle el nombre también de reservorio, pero se están haciendo muchos estudios principalmente en el armadillo de 9 bandas. También se ha encontrado infección asintomática, ¿sí?, en muchos animales domésticos, especialmente en los perros. O sea que la gran problemática que tenemos con este hongo es que se desconoce su nicho ecológico preciso y eso es lo que hace que sea tan difícil la implementación de medidas de prevención. O sea que justamente es lo que siempre se trata de hacer con todas estas micosis profundas endémicas. Si sabemos cuál es el reservorio, cuál es el hábitat de ese hongo en su forma micelial, que es la forma infectante, la mejor forma de prevención es no entrar en contacto
con ese hábitat, con ese reservorio que son los distintos tipos de suelo. Como en este caso se desconoce justamente eso, de ahí radica la dificultad de poder evitar la infección primaria. En cuanto a la distribución, es exclusiva de Latinoamérica, se extiende desde México hasta Argentina, y en Argentina tenemos dos zonas endémicas, una que es la del noreste, en Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, que es la más importante, con donde se producen el 85% de los casos, sobre todo en Chaco, y en noroeste, en Tucumán, Salta y Jujuy. En los últimos años se ha visto en nuestro país un bastante aumento de la incidencia de esta paracoccidioidomicosis, lo cual ha sido una gran alarma en los médicos de humanos, principalmente de la provincia del Chaco, como mencionábamos anteriormente, que es de la zona endémica noreste, donde se produce, o por lo menos donde se reportan, el mayor número de casos. Eso por un lado, un aumento bastante llamativo. Y por otro lado, que se empiezan a presentar muchos casos tanto de niños como de adolescentes de esta micosis, lo cual es bastante poco frecuente, porque cuando hablamos de estas micosis profundas sistémicas en seres humanos, generalmente las sintomatologías se producen en adultos. Es muy poco frecuente que se produzcan en personas jóvenes. En cambio, en esta paracoccidioidomicosis hay una forma infanto-juvenil que justamente tiene la característica de hacer que tenga los porcentajes de letalidad más alta, y es justamente esa forma que se ha visto aumentada la incidencia, ya que es otro foco de alarma que se está encendiendo en la zona endémica noreste. ¿Qué otra característica tiene esta enfermedad? Que las lesiones curan con fibrosis, y una gran fibrosis, como pueden ver en estas imágenes, en donde tenemos las lesiones que comienzan como una pequeña lesión y luego, al curarse, va haciendo una gran retracción del tejido epitelial y puede llegar a lesiones totalmente que pueden llegar a dificultar, en este caso de esta persona, por ejemplo, la respiración, y que también ha hecho que se confunda a esta enfermedad con, por ejemplo, leishmaniasis cutánea o leishmaniasis mucocutánea, donde la sintomatología y las lesiones son bastante similares. Sí, entonces la otra problemática de esta micosis es justamente su forma de curación de esa fibrosis extensa en las zonas donde se produjo una lesión activa, y lo que puede llegar a inclusive causar graves consecuencias como estenosis traqueal, laringia o insuficiencia respiratoria, por ejemplo, debido a una extensa fibrosis pulmonar. Muy bien, y como veníamos haciendo últimamente, este fue el teórico principal. Van a tener a su disposición un pequeño teórico de complementario de micosis muy cortito, para que conozcan principalmente va a estar, vamos a hablar de las micosis profundas subcutáneas o localizadas, y es el que va a estar disponible en el canal de YouTube, y nuevamente no va a entrar en lo que es la acreditación de la asistencia del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.